humano en un acto que se haya organizado de estas características, y también a todas las personas que nos están viendo fuera, los pasillos están llenos, y a todas las personas que nos están viendo a través de Internet. Lo que nos convoca aquí este día es la presentación del Frente Cívico que llevamos tratando de constituir a lo largo de todo este verano y para el cual hemos prestado apoyo el colectivo Prometeo. El mito del titán Prometeo es uno de los más hermosos que tiene la mitología griega. Cuenta como Zeus, caprichoso, cruel, como todos aquellos que tienen poder para destruir, pero no tienen habilidad para crear, ordenó al titán que le hiciera a los seres humanos para que pudiera jugar con ellos y decidir sobre su destino, sobre su vida y sobre su muerte. Los titanes no son dioses, son más antiguos que los dioses, son hijos de la tierra, por lo tanto, creadores. Prometeo fue lo bastante inteligente para buscar la complicidad de varios dioses. Hefesto hizo el cuerpo de la humanidad, Apolo lo calentó y Atenea le infundió inteligencia, pero el diseño era de Prometeo. Zeus trataba a los humanos con arbitrariedad, los tenía en una situación miserable. Tenían frío, la oscuridad llena de monstruos les daba miedo y se alimentaban de cosas crudas. Prometeo se compadeció de sus criaturas y se arriesgó a robar el fuego de los dioses. Y pagó por ello un precio muy alto. Fue encadenado al Cáucaso y un águila, símbolo de Zeus, le comía el hígado durante el día, se le regeneraba durante la noche, de manera que el caprichoso Zeus podía prolongar su suplicio por toda la eternidad. Pero los humanos perdieron el miedo gracias a ese sacrificio. Perdieron el miedo a la oscuridad, dejaron de pasar frío y pudieron alimentarse adecuadamente. Merecía la pena. El suplicio terminó cuando otro inmortal, también compasivo, el centauro Quirón, que había enseñado a los hombres a curar sus heridas, aceptó morir para que Prometeo fuera libre. Desde entonces, Prometeo vive entre nosotros y de vez en cuando hace que nos metamos en líos para salvar nuestra dignidad. Nos enseña a enfrentarnos a los dioses de todos los tiempos y, sobre todo, nos recuerda que nada se consigue sin pagar un precio por ello, a veces muy elevado, pero que la dignidad de las personas lo merece y que hay que ser responsables de nuestros actos. Y en eso andamos. El colectivo Prometeo asumió la titánica tarea de poner en marcha un frente que aglutinara a todos los que quisieran afrontar al dios Mercado y a sus profetas en la tierra, buscando todo lo que nos une y aparcando lo que pueda separarnos. Uno de nuestros miembros, Julio Anguita, dio un paso al frente y los demás lo seguimos, no por disciplina, sino por convencimiento. A título individual, como personas que somos responsables de nuestros actos de uno en uno, porque la ciudadanía no se ejerce de manera colectiva, sino de manera práctica, individual y eficiente hasta donde podamos, hasta donde nuestra fuerza alcance, porque nosotros somos humanos, no somos titanes. Hemos puesto la infraestructura y el trabajo en esta primera etapa y estamos recogiendo unos resultados que no pueden ser calificados nada más que como esperanzadores. Al día de hoy tenemos alrededor de 6.500 fichas individuales. Son personas que se han inscrito en nuestras listas de correo por todos los rincones de España. Hay adhesiones de todas las provincias, de Ceuta, de Melilla, de las Islas Baleares y de Canarias, de varios países extranjeros, desde Rusia al Canadá, pasando por Chile, por Grecia y por varios de la Unión Europea. Eso no es todo. También hay diferentes páginas que han abierto los colectivos que se van organizando en las distintas provincias y que cuentan sus adherentes, de los cuales a mí no me consta la ficha, pero cuentan sus adherentes por centenares. Hay, en Granada rondan los 800. Hay cientos de personas en todos sitios que se están uniendo a este grupo. El mecanismo de inscripción hasta ahora ha sido muy simple. En el blog del colectivo hay un boletín de recogida de datos que, una vez relleno, se clasifica por provincia y se remite a una lista de correos ya organizada. A través de esa lista
de carácter provincial, se establecen los contactos para poner en marcha la asamblea. Tenemos constancia de la constitución de asambleas de frentes cívicos en Asturias, Barcelona, Cádiz, A Coruña, Granada, Málaga, Sevilla, Zaragoza y Córdoba. Y sabemos de la realización de reuniones previas en Madrid, Alicante y Barcelona. Si tenemos en cuenta que muy pocos representantes que en Córdoba se reunieron la semana pasada, aquí en este mismo salón, más de 400 personas, la mayoría de ellas de la capital. Cuando tenemos más de 500 adheridos, sin contar a los que firmaron aquí, que son en su inmensa mayoría de los pueblos de Córdoba, de los pueblos de la provincia, y de esos no había muchos. Eso nos permite confirmar que efectivamente la extrapolación que salía ayer en la prensa de que hay más de 20.000 personas adheridas a este movimiento es completamente cierta. Si nos vamos a las redes sociales, la página que tenemos abierta en Facebook tenía ayer 3.590 amigos, a los que hay que sumarle 567 más en los 2 o 3 últimos días. Se publican, los posts que se publican allí los miran aproximadamente 2.000 personas de promedio. Pero claro, hay algunos que son alrededor de 1.800 y hay otros que superan los 3.000. En las últimas noticias que nos han dado, ha habido un incremento de comentarios y de tráfico de estos enlaces del 304% y un número de visitas en la última semana de 25.342, que es un 211% más que la semana anterior. Es decir, no solamente son muchísimos, sino que además vamos en aumento. Y la prueba evidente es que aquí, un cuarto de hora antes de empezar, no había dónde sentarse. Y este salón es grande, ¿eh? Creo que tenemos motivos de sobra para estar esperanzados. Hemos emprendido un camino duro y difícil, pero vivimos tiempos sombríos y esos tiempos sombríos hay que iluminarlos. En cada uno de nosotros, en cada una de nosotras, duerme un titán capaz de crear, capaz de imaginar, de llevar a la práctica sus ideas y de aportar su fuego para alejar los monstruos que nos acechan en la sombra. Así que vamos adelante por nuestra propia dignidad, en nuestro propio nombre, como ciudadanos que queremos regir nuestro propio destino. Muchas gracias. Buenas tardes, amigas y amigos de Córdoba y demás provincias del Estado español que estáis conectados a este acto. También quiero mandar un cordial saludo a todos los españoles que han tenido que emigrar buscando un trabajo y un futuro que España les niega y que se han inscrito en el Frente Cívico desde diferentes países europeos. También quiero saludar a amigos de otros países que no son españoles, pero que sin embargo se han adherido también. Son amigos franceses que se han adherido también al Frente Cívico, somos mayoría. Vivimos momentos muy difíciles. Hemos rebasado todo lo soportable. Tenemos que reaccionar. No solo por los más de 5 millones de parados, entre ellos el 57% de jóvenes y 1.700.000 familias españolas que no tienen nada para vivir, que no, toda su familia, que todos sus miembros están en paro. No solamente por esto, sino también por el grave deterioro de los derechos laborales, consecuencia de una nueva reforma laboral que, como las anteriores, condena aún más a los trabajadores a la semiesclavitud.
también por la privatización de empresas públicas, por la enorme pérdida de poder adquisitivo de la inmensa mayoría de los ciudadanos, por la congelación de las pensiones, por el ataque al subsidio de desempleo, por el deterioro de los servicios públicos de sanidad y educación, por el aumento de la edad de jubilación, por los miles de familias que han perdido su vivienda y que no poseen ingresos para subsistir, por la desvergüenza que supone el rescate con miles de euros, miles de millones de euros a la banca privada, mientras se niega ese dinero para realizar inversiones públicas, apoyar a las pymes, a la familia y a la economía productiva. En esta sociedad occidental se han perdido los valores éticos que la sostenían: democracia, justicia, libertad e igualdad. El estado de bienestar, con derechos sociales y servicios públicos para todos, se la están liquidando. ¿Qué nos queda? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo puede ser? ¿Cuál puede ser la solución? Ante este panorama, nuestro compañero Julio Anguita, en junio pasado, se postuló como referente de un proyecto sociopolítico que fuera capaz de movilizar y unir a los ciudadanos, de formar una base social mayoritaria que reaccionara con propuestas programáticas para cambiar radicalmente la situación. En palabras de Julio, solo un frente cívico, una mayoría ciudadana organizada en torno a soluciones concretas, es capaz de crear la fuerza necesaria para colocarla en la balanza del poder, en que, siendo muy minoritarios, detentan en exclusiva el ejercicio del poder. Este frente cívico supone dos objetivos importantes. Primero, la organización de los propios ciudadanos en cada rincón del territorio, de forma democrática, desarrollando sus propias estructuras participativas, que se irán configurando desde las bases hasta la representación de todos los frentes cívicos a nivel nacional en una federación. La elaboración colectiva de un programa que plantee soluciones concretas a los difíciles problemas que la inmensa mayoría de este país padece. Como fundador del colectivo Prometeo, Julio ha confiado en su blog y en las personas que lo forman para difundir el proyecto. Han sido meses muy duros, de mucho trabajo, de difusión de documentos, de inscripción de los solicitantes y un poco de organización de las provincias para que el Frente Cívico Somos Mayoría pueda llegar a todos los rincones. Pero ha merecido la pena por el entusiasmo, la ilusión y los deseos de luchar de la inmensa mayoría de los inscritos. Sabemos que la tarea será dura, difícil y el camino largo, pero las ganas de trabajar para mejorar la situación que están demostrando miles de ciudadanos nos hace pensar que el Frente Cívico Somos Mayoría saldrá adelante y que este ilusionante proyecto colectivo puede plantear soluciones serias, viables y democráticas para transformar la situación y acabar con la profunda crisis política y económica que nos afecta. No voy a hacer una larga presentación de Julio, es de sobra conocido. Sí quiero resaltar algunas de sus cualidades, que lo han hecho ser un político admirado entre tanta mediocridad y engaño. Es un hombre digno, honrado, trabajador, coherente con sus ideas y honesto. Su lucha por defender a los más desfavorecidos le ha pasado factura en su salud. Aunque alejado de la dirigencia política, no ha cesado en su militancia y en su compromiso social para intentar cambiar los graves perjuicios que está sufriendo la clase trabajadora. Se ha recorrido media España, dando charlas, conferencias, participando en mesas redondas o en programas de radio y televisión. Ha escrito numerosos artículos en diferentes diarios y periódicos digitales, siempre defendiendo los derechos fundamentales de nuestra Constitución y los derechos humanos. Son 4 los documentos que ya ha publicado en el blog del colectivo Prometeo sobre el Frente Cívico Somos Mayoría. Hoy, amigas y amigos, va a exponer en este acto una propuesta de organización y una
presentación del Frente Cívico Somos Mayoría a nivel estatal. El acto de hoy supone una continuación del compromiso adquirido por Julio con la ciudadanía. Esperamos contar durante mucho tiempo con él para que con su apoyo, sus conocimientos y su ganas de luchar podamos entre todos elaborar un proyecto ilusionante que plantee soluciones concretas a los gravísimos problemas que afectan a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Decía nuestro poeta Antonio Machado: en política solo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire, jamás quien pretende que sople el aire donde pone la vela. Todos los ciudadanos que queremos participar en este proyecto tenemos un reto: hacer lo posible para que la luz de la razón, la verdad, la dignidad y la justicia pueda mover y hacer desaparecer los amenazadores vientos que nos azotan. Muchas gracias, Julio, por tu dedicación, tu esfuerzo y esa ilusión contagiosa que transmite y que nos estimula a luchar por esta utopía alcanzable. Muchas gracias. Bien, bienvenidos a este salón de actos y bienvenidos también a la red, los que en estos momentos nos estáis viendo. En primer lugar, y porque debo hacerlo así, quiero manifestar mi agradecimiento a mis compañeras y compañeros del colectivo Prometeo. Sin ellos no hubiese sido posible nada de lo que está hoy pasando. Un colectivo que no vive de subvenciones, no tenemos sede. Nos reunimos generalmente en un centro cívico y pagamos la enorme cuota de 15 euros al año. Pues con esa cantidad hemos conseguido hacer simposium, jornadas, conferencias, explicaciones, es decir, todo un montaje de dar información, trayendo a conferenciantes, pagándoles como hemos podido, muchas veces gratis, pero hemos hecho un esfuerzo porque la gente sepa lo que está pasando. Así que gracias a mis compañeras y mis compañeros. A la hora de explicarme y explicar qué es el colectivo Prometeo, he tenido presente algo para mí muy importante. Me he ido a la red. He leído lo que opinaba la gente. Son miles de mensajes. Y he entresacado aquellos que considero más importantes porque expresaban dudas, manifestaban opiniones y, por tanto, me han dado el pie para que yo pueda dirigir mis palabras. Mi intervención va a tener 3 apartados. El primero es contestar a una pregunta que incluso la voy a explicar tal como la leí, que me hizo gracia. ¿Esto del Frente Cívico qué es? ¿Un chiringuito como los demás? ¿O acaso es algo que se ha inventado Julio Anguita porque a la vejez tiene que tener algo con que entretenerse? Esta chispa, este gracejo, sin duda alguna, planteaba un problema. ¿Qué es esto que estáis planteando? La segunda cuestión es un poco más ácida, más acre. Vamos a ver, ¿qué es eso de un colectivo que no habla de derechas, de izquierdas? No es que digamos que no somos de derecha o de izquierda, que no hablamos. ¿Qué es eso de un colectivo que habla nada más que de un programa? ¿No será una organización de tipo tecnocrático? Quiero contestar a eso con datos, con referencias y con argumentos. Y la tercera parte será hablar del proceso constituyente en el que estamos y sobre todo del programa y de la organización. Paso, por tanto, a desarrollar la primera parte. Desde hace 20 años aproximadamente han ido surgiendo una cantidad enorme de colectivos que han intentado organizar a la gente para que se defienda de los ataques que estaba sufriendo. Han intentado organizar a la gente en defensa de la naturaleza, en defensa del salario, en defensa del puesto de trabajo.
Pero es curioso porque viene ocurriendo desde hace 20 años para acá. Pero se ha multiplicado esta agitación de organizaciones y de grupos a partir de que en el 2008, Lehman Brothers, el banco americano, quebró y se inició la crisis en la que estamos. La pregunta es la siguiente: ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Si hasta entonces, en España y en otros sitios, los partidos políticos eran los cauces de representación, ¿por qué esta agitación? Y hay una primera respuesta, por lo menos aquí en España. Y quiero formularla haciendo antes una advertencia. Yo tengo el carné de un partido político, milito en un partido político y estoy de acuerdo con los planteamientos ideológicos y los valores que dice defender. Y no renuncio ni abjuro a eso. Pero desde esa firmeza en mis planteamientos tengo que decir que las fuerzas políticas han envejecido. Los partidos políticos son necesarios, siempre y cuando representen ideologías, tendencias, valores, ejemplos cara a la ciudadanía. Y hoy tengo que decir, constato que los partidos fundamentalmente son pura, lisa y llanamente máquinas electorales, al servicio de los distintos momentos electorales. Pero hay otra razón que la estamos viendo estos días. Todo el andamiaje montado durante la transición se ha venido abajo. Todo el andamiaje de la transición que consistió en que el poder económico, social, político también, del franquismo, pasó la orilla del Jordán, se hizo demócrata, pero continuó mandando. No se notó, pero en estos momentos ya se nota que se hizo una operación de cosmética, de afeite, de maquillaje. Eso ha hecho posible, por tanto, esta es la aplicación última de cómo colectivos como Socialismo 21, el cual está en Frente Cívico a título personal sus miembros, como Mesas de Convergencia, Foro Social, ATAC, colectivos ecologistas, Iniciativa de Clase, Iniciativa por la Rebeldía Ciudadana, Construyendo la Izquierda, varios procesos de refundación y el ya citado, o cito ahora, 15M. El 15M es el más emblemático. Parte de una filosofía que se formuló en un eslogan: otro mundo es posible. Pero después fue hace 2 años aproximadamente cuando dio un ejemplo de que se podía hacer otra cosa. Movilizó a la gente, la entusiasmó, nos lanzó a la calle nuevamente, planteó sus nuevas visiones y aquello influyó en todos nosotros y sobre todo en mí por un eslogan que entonces lanzaron y que al final de mi intervención voy a repetir cambiándolo un poco: los de abajo contra los de arriba. Es un eslogan muy importante porque señala lo que está pasando en nuestro país. Pues a todos estos colectivos, pidiendo perdón por los que no he citado, o bien porque no tengo tiempo, porque no he caído en ellos, les quiero decir 3 cuestiones. La primera: nosotros, como ellos, formamos parte de esa corriente de contestación y búsqueda de alternativas. Somos de los vuestros. Nosotros no nacemos con ninguna inclinación a competir, a anular o ignorar a los demás. Nosotros, desde este mismo momento, anunciamos nuestra predisposición a dialogar, elaborar programas, compartir enfoques, coprotagonizar o participar en luchas, movilizaciones que se planteen, pero de la decisión tomada por los órganos colegiados del Frente Cívico y que éste, por tanto, adopte democráticamente. En resumen, no nacemos para vivir aislados. En esto nos inspira unos versos de Vicente Alessandri, cuando plantea: es bueno que el hombre no esté solo, sino que viva entre los demás, arropado, mimado, que no se parezca al malecón o al molusco que calcáreamente quiere imitar a la roca. Somos hijos de la sociedad y queremos estar con ella. Ahora bien, abordando por tanto la respuesta a la primera pregunta, ¿por qué nacemos? Vamos por tanto a hacer un primer análisis, muy sobrio, muy ligero, pero que pretendo que sea lo suficientemente emblemático para que señale la situación en la que estamos. El pueblo español está viviendo 2
grandes decepciones. El pueblo español es un pueblo desilusionado. Pero la palabra desilusionado yo quiero enfocarla no en el sentido de que el pueblo español ha perdido la ilusión, sino que el pueblo español fue preso del ilusionismo. No es lo mismo ilusión que ilusionismo. Ilusión es motivar el entendimiento, el ánimo, en busca de algo que uno cree que es bueno. El ilusionismo es caer en la trampa de la fantasía manipulada. Y el pueblo español ha sido manipulado. ¿Cuáles son las dos grandes decepciones que han caído en estos momentos sobre el pueblo español? Una, la europea. Hace exactamente 7 días, Van Rompuy, que es el presidente de Europa, y Durão Barroso, que es el presidente de la Comisión, le decían a los periodistas que no entendían que había una ola de euroescepticismo en Europa y que para combatirla se iban a reunir en un Consejo Europeo. Es decir, ellos constatan que la gente está molesta, que está desilusionada, y en vez de preguntar las causas de por qué, se reúnen nuevamente. Saldrá un documento que volverá a rizar el rizo de esos documentos tediosos, abstrusos y absurdos que hace el Consejo Europeo. Cuando la cosa es muy fácil, ¿por qué no le preguntan a los griegos? ¿Por qué no le preguntan a los portugueses? ¿Por qué no le preguntan a los irlandeses? ¿Por qué no nos preguntan a los españoles? ¿Y por qué no le preguntan también a los trabajadores alemanes o a los checos? Pero esa pregunta es molesta, no la van a hacer. Pero ellos saben perfectamente que el ilusionismo hizo concebir esperanzas que no se han visto colmadas. Un día nos enteramos todos que el Tratado de Lisboa, que fue el inicio de esa gran Europa, habla de prohibir las prohibiciones de los paraísos fiscales. No se puede acabar con los paraísos fiscales porque lo prohíbe el Tratado de Lisboa. Otro día nos enteramos que en el Tratado de Lisboa se le obliga a los estados a comprar armamento y que Grecia se entrampa precisamente porque es el país de la Unión Europea que más gastos tiene en armamento en el sentido porcentual. Nos encontramos con una Unión Europea que ya no se parece en nada a aquellos discursos en donde el paro avanza y donde no son 27 miembros. Hay una señora, la canciller de hierro, y el resto vamos detrás sirviéndole y llevándole la cola. No es aquello que nos vendieron, es el hundimiento de un ideal, es el hundimiento de algo que había voces españolas que ya lo habían dicho. No es bueno lo de Maastricht, el euro es un desastre. Ese euro que los españoles alegremente dijimos, total, 20 duros, y eran 166 pesetas, y que tragamos como una mercancía fácil, un euro en el cual no podemos convivir económicamente Alemania y España. Ya lo han dicho economistas, nada menos que premios Nobel de Economía, o se va a España o se va a Alemania, porque meter en la misma moneda única a alguien que exporta y exporta, y las economías del sur es un absurdo. Y cuando algunas de las voces que nosotros consultamos decían en esta misma sala hace 3 años, España tendrá que salirse del euro, por poco nos acuchillan. Hoy esa es una hipótesis que se está contemplando por muchos economistas. Este ha sido el primer desencanto, pero España tiene otro desencanto. Y me vais a permitir mis carencias de modestísimo profesor de historia que narre un momento de la historia de España. Año 1898. Los americanos, en muchos de sus actos de piratería, me refiero a Estados Unidos de América, quiere coger Cuba. Finge un atentado de un barco suyo y hace todo lo posible por entrar en guerra contra España. ¿Cuál es la respuesta que da España? Un silencio del gobierno de Sagasta, en nombre de la regente María Cristina, que sabe la verdad, pero que calla. Y periódicos de todo tipo, menos los radicales y los republicanos, lanzando a la gente a la calle, con estas editoriales: nosotros los católicos venceremos a esos potentantes americanos, nosotros la raza hispánica dominaremos a esos yanquis. Es decir, la gente sale a la calle, verbenas, sarao, y la gente hace manifestaciones con la marcha de Cádiz.
esa música militar tan pegadiza. Y de pronto llega la tremenda noticia. El 1 de mayo de 1898, la flota del almirante Montojo es destrozada en Cavite, en la bahía de Manila. Pero todavía los españoles siguen pensando que se le puede ganar la guerra a los americanos, hasta que llega la información de que en Santiago de Cuba el almirante Cervera ha perdido entre muertos, entre heridos y entre prisioneros más de 2.500 hombres, mientras los americanos solamente han tenido un muerto, pero como consecuencia de una desgracia en las faenas de zafarrancho de combate. Y de pronto el pueblo español, tan amigo de ir a las verbenas en ese momento, o una parte del pueblo español, que pretendía dominar a los americanos porque eran casi indios salvajes, comienza a saber la verdad. Y la verdad es que el almirante Cervera le advierte al gobierno: no puedo entrar en combate, mis cañones no alcanzan a los barcos americanos, es que ya no es una cuestión de una pelea, es que yo no puedo pelear. Y el gobierno insiste en que vaya al combate. Y hay una expresión del almirante Cervera que es tremenda. Cuando le ordenan salir de Cabo Verde camino de las Antillas para entrar en combate, la frase del almirante es la siguiente: con la conciencia tranquila voy al sacrificio. Como consecuencia de este desastre, en España surgió la generación del 98, un pesimismo tremendo, pero hubo un grupo de hombres, de intelectuales, que dijeron: salgamos de esta, echemos 7 candados al sepulcro del Cid, vamos a ver la posibilidad de que el pueblo español se regenere. Pues bien, vamos a situar esta mentalidad hoy. De pronto un día nos enteramos que la banca española, que era tan buena que no debía, estaba infectada hasta los ojos de activos tóxicos, que debía hasta de callarse. De pronto nos enteramos, un buen día, que los ERES, las expulsiones de los trabajadores, se van a multiplicar. De pronto un buen día nos enteramos que empiezan a cerrar instituciones que financiaban a la gente 3.000 euros, los Cofidis, a pagar en cuántos plazos, venga dinero. Un buen día nos enteramos que los créditos fáciles ya no se pueden dar porque no hay dinero. Un buen día nos enteramos que el ladrillo y venga a construir y venga a comprar pisos por la mañana y venderlos por la tarde, se nos viene abajo y se pincha una burbuja. Y de pronto empezamos a pensar que esto no es nuevo, que desde hace 20 años, cuando determinados gobiernos dijeron a alguno de sus ministros que la mejor política industrial es la que no existe, o cuando dijo otro ministro: España es el país perfecto para los negocios, no dijo para la industria, para la agricultura, dijo para los negocios. España proliferan los negocios, que estallan, que se hunden, que se arruinan. De pronto empezamos a darnos cuenta de que esto no era jauja, que el dinero se acaba y que nos amenazan con sanciones y con recortes tremendos. Pero hay más. De pronto empezamos a darnos cuenta que políticos de los años 90, el señor González, escribe el día 20 de mayo en el diario El País lo siguiente: cuando construimos la moneda única, o sea, el euro, nos equivocamos. Y justamente da las 5 razones por las que se han equivocado, que son las que algunas de las personas presentes aquí habían dicho en el Congreso de los Diputados, las mismas razones, pero habían pasado ya unos cuantos años. De pronto nos encontramos que los mismos vuelven a decir: es que la moneda única no se puede participar, no se puede compartir con un país del peso y la talla de Alemania. De pronto, un buen día, constatamos que los marcos legales tan alabados, tan manifestados por la televisión, la Constitución es el documento que menos se cumple. No hay ni un solo artículo que no haya sido violado una y otra vez por los propios gobiernos, cualquiera que se busque. Una Constitución que además no es cumplida ni por el rey, porque por el artículo 61 de la Constitución tenía que jurarla, y todavía Juan Carlos I no ha jurado la Constitución. Una Constitución, por tanto, que cada ley que se da acaba con el poder vinculante de los convenios, una ley que en cada momento se va manifestando, arrambla con derechos. Y la última barbaridad, que el pueblo español parece ser que no se ha enterado.
cuando hace un tiempo se reforma la Constitución, y en concreto el artículo 135, y se reforma con los votos del gobierno de entonces, PSOE y PP, viene a decir lo siguiente: que para pagar la deuda es lo prioritario, que si no hay dinero para escuelas, que si no hay dinero para hospitales, lo primero es pagar la deuda a los bancos alemanes. Es decir, esto es un país que se pone un dogal, se pone el yugo, se entrega al adversario. Si estuviésemos en el siglo XIX, cualquier parlamentario hubiese acusado a los dos gobiernos de traición, de delito de alta traición, de lesa patria. Porque vender un país, porque los países no son abstracciones. España son los españoles y las españolas, los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos, los ciudadanos. Vender un país a poderes extranjeros llamados mercados, llamados bancos alemanes o franceses, esto hoy en puridad siempre delito de alta traición. Otro día nos enteramos las sentencias. Estamos en una inseguridad jurídica tremenda. Una pobre señora que roba un carrito para poder comer, la juzgan 50 euros para pagar las costas. Y sin embargo, doña María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del gobierno de Zapatero, le da una carta al fiscal diciéndole que no le meta mano a don Emilio Botín porque había hecho cosas que no eran correctas. Y lo firma la vicepresidenta del gobierno. O bien otro día, el gobierno del PSOE en sus últimos actos da el indulto a un delincuente, el presidente del Consejo de Administración del Banco de Santander. O el gobierno del PP, que en los meses de este año ha dado 72 indultos, la inmensa mayoría a ladrones de cuello blanco. ¿Dónde está la seguridad jurídica? En España hay leyes, pero ya no hay Estado de Derecho, si es que alguna vez lo hubo. Y haciendo el rosario de lo que está ocurriendo, yo no voy a hablar del paro, ya se sabe, pero voy a hablar de los efectos que muchas veces no se hablen. Estamos ante las familias asilo. En la familia están los hijos y los nietos. En la familia se recogen todo lo que no pueden vivir. Es una especie de campo, de pequeño campo de concentración donde la gente está hacinada. Donde el anciano o la anciana con 400, 500 euros tiene que darle a su niño estancia y de comer, y además el niño puede perder la subvención al paro si se va a otro sitio. Esto está ocurriendo, la inseguridad jurídica. Pero no solamente esto, sino que lo de la soberanía nacional es una ficción. ¿Qué es eso de la soberanía nacional? Lo dice la Constitución. ¿Pero dónde está el soberano? ¿Quién? ¿Ustedes? ¿Yo? ¿De qué y de cómo? ¿De cuándo? ¿Dónde está la soberanía nacional? Pero en definitiva, para terminar esta parte, 3 ejemplos del estado de excepción que acabo de decir. Estamos ante una situación extremadamente grave. Y son los 3 puntos los siguientes. Primero, una deuda impagable. Amigos, debemos 4 billones de euros. Eso no se puede pagar, se pongan como se pongan. Y quien más debe no son las administraciones del Estado, son los bancos, las empresas, las familias y después las administraciones del Estado, gobierno central, gobiernos autonómicos y ayuntamientos y diputaciones. 4 billones de euros son prácticamente impagables, no se puede pagar. Pero en segundo lugar, el segundo problema es que a esta España exangüe, que ve que el paro aumenta, que ve recortados los derechos sociales, se le amenaza con otro rescate para finales de este mes o el mes que viene. Un rescate, es curioso, que cuando a un país lo secuestran le llamen rescate, las contradicciones del lenguaje, y lo rescatan unos secuestradores que tienen como antifaz las instituciones europeas, porque los que secuestran de verdad son los bancos que antes hice referencia. Pero todavía lo más grave es lo siguiente, y lo someto a una consideración y a una reflexión. Con un 57% de paro juvenil, este país dentro de unos años no existe. Existirá su geografía, sus ríos, sus montes, pero sus hombres y mujeres que son el país, eso no existirá. Y esto es tan grave
que yo llamo a la conciencia de los padres. Ya no luchéis por vosotros. ¿Dónde va a ir vuestro niño y vuestra niña? ¿El extranjero? Bueno, pero son los que han estudiado y no pueden ir todos. ¿Qué es de aquellos que son inmensa mayoría que no han estudiado? ¿Dónde van a trabajar cuando os muráis, se cumplan las leyes biológicas? ¿De qué va a vivir este país? ¿Dónde están los futuros trabajadores y trabajadoras? Estamos asistiendo a la muerte de España, y cuando hablo de España no me refiero a palabras patrióticas, a discursos ni a banderas, me refiero a los españoles y a las españolas. Este dato es monstruoso, 57% de paro juvenil. No hay futuro ni hay horizonte. Generalmente cuando yo digo esto se suelen enfadar conmigo, pero ya sabéis, es lo de matar al mensajero. La gente no le gusta a veces la verdad, por eso mata a quien la dice, pero no quiere entrar en el problema. Ante esto surgen tres preguntas. ¿Qué hacer? La segunda, ¿quién lo hace? Y la tercera, ¿cómo se hace? Voy a contestar a las tres. ¿Qué hacer? Vamos a agradar las distintas respuestas que el público puede dar. La primera, a esperar. Perfecto. Esperad, tranquilos, como el braserito que se va consumiendo. Ya vendrán por vosotros. Porque es curioso que se fastidien los funcionarios, que no hacen nada, metiendo a los funcionarios solamente los hombres que escriben, olvidando a los bomberos, la policía, los profesores, los médicos, que se fastidien, hasta que han llegado por vosotros, los que no sois funcionarios. Vamos a hablar como pueblo y vamos a ver nuestros defectos. Nos alegramos cuando otro de los nuestros sufre, hasta que nos toca a nosotros, hasta que llega nuestro ERE, hasta que llega nuestro despido, hasta que a nuestra amiga, por quedar embarazada, la han puesto en la calle. Y por tanto, a esperar, pues bueno, moriremos tranquilos, sedaditos, calentitos, arropados en la última manta que nos quede, pero moriremos. La segunda alternativa, votar. ¿Unas elecciones? ¿Es que si mañana el actual gobierno sustituido por el otro va a cambiar esto? Pero si son las dos caras de un mismo proyecto, una más dura, otro más lábil, pero es lo mismo. ¿Cuál es otra respuesta? La que generalmente se dice en las calles. Hace falta un hombre, y a continuación le añade, con un par de gónadas. Por favor. ¿Qué queréis? ¿Elegir a otro tiranuelo? ¿Es que entregáis vuestra voluntad de hombres y mujeres libres y como lacayos estáis pidiendo al amo? ¿Cuál es la postura del perro lambiscón que está pidiendo que lo dominen? ¿Esa es la actitud de un pueblo? Y queda la última, a la que yo me acojo, la que cada uno de nosotros diga qué puedo hacer yo, dónde puedo ir, cómo puedo combatir. Es decir, no me resigno. Y en esto quiero ser claro. Esta posición en la que dice no me doblego porque a mí no me da la gana de obligarme. Es la última rebeldía. Y si esa es la respuesta, que es la mía, que es la nuestra, viene la segunda. ¿Quién? Y aquí hay que hacer un análisis que lo voy a hacer muy descarnado. No voy a decir palabras bonitas. Las respuestas de la mayoría. ¿Y quiénes somos la mayoría? Pues vamos a verlo en la pasarela, parado. Mayoría. Padres con niños y nietos en la casa. Mayoría. Clases medias. ¿Que creíais que estos problemas eran de los trabajadores? Ya son vuestros. Profesores, médicos, bomberos, arquitectos, ingenieros, ya estáis metidos en el mismo trullo. Son mayoría. Mayoría los que han puesto en la calle porque no pueden pagar la hipoteca. Ya sois mayoría. Mayoría las despedidas por quedarse embarazadas, soy mayoría. Y cuando empiecen a pasar todos, es el 95% de la población española. Y todavía queda otros que no sufren todavía eso con tanta intensidad, pero que están hartos éticamente, hartos de ver tanta injusticia. Esa es la mayoría. Y esa es lo que tiene que hacerlo. Pero a continuación que yo digo que la esperanza está en esa mayoría, tengo que bajar a tierra. ¿Cómo está esa mayoría? Dividida, enfrentada,
compleja, cada uno vota lo que quiera, pero además con muchas secciones, cortes en esa mayoría. Por una parte están los activistas, los que se apuntan a cualquier manifestación, a cualquier lucha, y por otra hay una parte enorme de gente que se queda en su casa, que espera no sé qué milagro, pero con ellos hay que contar, sin ellos no se puede cambiar. Aunque no nos guste, son fundamentales, porque son la mayoría. Cuando hablamos de mayoría, estoy hablando de ese 95% de la población española que está sufriendo las consecuencias. El innombrable Carlos Marx, cuando hablaba de la clase obrera, decía: existe dos tipos de clase obrera, la clase en sí y la clase para sí. La clase en sí eran los trabajadores, los obreros, y la clase para sí eran los obreros con conciencia y que trabajaban para sus intereses. Pues bien, el problema es pasar de esa mayoría en sí a una mayoría para sí, que ella se reconozca, que ella se dé cuenta de que son la mayoría, que aparque diferencias buscando un punto de encuentro, que vean en qué podemos coincidir, que vean con todas nuestras diferencias ideológicas, sociales, políticas, culturales, religiosas incluso, que vea en qué punto podemos coincidir para que esa mayoría sea el 95% constituido como soberanía nacional. ¿Y eso cómo podemos conseguirlo? Y aquí pongo el ejemplo que puse en esta sala hace unos días. Como dije antes, yo soy miembro de un partido político. Sin abjurar de sus principios ni renunciar a él, simbólicamente cojo mi carné y lo pongo en la mesa. Si esto os molesta, ya está ahí. Tranquilos, vamos a hablar. Deja tú también tu carné. Tu carné, esto no hay quien lo cambie, deja ese carné, anda, deja el carné. No vamos a conseguir nada, deja ese carné también. Desnúdate como yo. Y vamos al encuentro, como diría Machado, unos y otros, a ver si hay un punto común que nos pueda unir. A ver si ante tanta diversidad, ante tanta complejidad, encontramos algo que nos pueda unir, que nos pueda hacer mayoría, porque solamente esta mayoría, puesta en el poder, no estoy hablando de una mayoría que piadosamente se reúna, quiero ser claro, cuando hablo de la mayoría hablo de poder. Lo que tenemos enfrente es un poder tremendo, un poder que no es Rajoy. Rajoy es su manijero mayor. El poder es el poder económico, que domina medios de comunicación, que domina industria, que domina la banca, que domina todos los resortes que hace posible que la sociedad esté dominada. Y vamos a enfrentarnos a ese poder. Pero claro, eso plantea dos cosas. ¿Estamos unidos siquiera en algo? Y en segundo lugar, vamos a un combate, y pongo el símil del boxeador. El boxeador antes de ir al combate tiene que hacer músculos. Esto no es de la noche a la mañana. Yo entiendo a la gente que sale enfadada a la calle a gritar porque acaba de quedarse en la calle. Yo también me sumo. Pero así solo no. O nos organizamos, porque el poder, cuando ha pasado la algarada, lanza a su policía, que también ellos tienen problemas, y aquí no ha pasado nada. La manifestación del otro día fue gigantesca, han pasado 48 horas. Bueno, el gobierno ha retomado el pulso. Por tanto, no podemos caer en la trampa de hacer gigantescos actos, que yo creo que hay que hacer, pero confiar que con solo su celebración hemos resuelto el problema. Hemos reunido a 3 millones de españoles, pues muy bien, un magnífico perol, pero de eso, ¿qué es lo que viene después? Este es el kit. Porque frente al poder hay que ponerle otro poder, el poder de la soberanía nacional. Y si lo queréis, lo digo con otra metáfora, incluso militar. Ante un ejército hay que oponerle otro. No se le puede operar gente que va por libre. Lo que pasa es que para constituir esa mayoría hay que tener la paciencia de un orfebre, el virtuosismo de un violinista, la paciencia del santo Job, la serenidad de la persona menos nerviosa del mundo, sabiendo que
hay que buscar unos principios que compartan la mayoría. Yo como comunista no le puedo pedir a la gente de la mayoría que acepte mi ideología. Si acabo de decir que he dejado hoy el carné para intentar dialogar, ¿en qué podemos coincidir? Voy a hablar un momento porque hay cuestiones técnicas, me están increpando porque no oyen, me voy a callar. Bien, parece que se oye. Estaba diciendo que si para conseguir unir a la mayoría, desde el pacto, el acuerdo, hay que buscar el entendimiento en torno a un programa, es verdad que los programas tienen ideas. Los programas que se hacen no están hechos fuera de las ideas. Yo, que he sido alcalde, os puedo decir lo siguiente, un experimento. Me dais un programa de un ayuntamiento, y yo me vuelvo de espaldas, y viendo los números digo, este ayuntamiento es de tal color político. A veces me puedo equivocar, porque hay cada cosa, pero viendo los números, yo ya sé por dónde van, porque los programas no son neutros. ¿Cuáles son los principios en los que podemos estar todos de acuerdo? A ver quién no está de acuerdo con que el Frente Cívico defienda la solemne Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1948. A ver quién dice que no está de acuerdo con que el ser humano tiene derecho a un puesto de trabajo. A ver quién dice que no está de acuerdo que deben los trabajadores tener vacaciones periódicas pagadas. A ver quién no está de acuerdo con que una mujer trabajando en el mismo sitio que un hombre no cabe exactamente lo mismo. A ver quién está en contra de que la gente no tenga derecho a vivienda. A ver quién está en contra con que cuando está alguien parado tiene que recibir una subvención. Eso es los derechos humanos. Es decir, pero los derechos humanos no son el sueño de una noche de verano. Hay un momento en que esa solemne declaración de la fecha que he dicho anteriormente, los gobiernos de todos los países del mundo juraron solemnemente que las iban a cumplir. En concreto, el 27 de julio de 1977, el presidente Adolfo Suárez puso su firma comprometiendo al Reino de España que eso se llevaría a cabo. Por tanto, cuando yo estoy planteando la Declaración de Derechos Humanos y los documentos que han salido de ella, como la Carta Social Europea y unos cuantos más, estoy hablando de una ley que los gobiernos se han comprometido y que tiene estas características que acabo de decir. Es decir, es muy importante esto. Nosotros pedimos a los gobiernos que cumplan las leyes que ellos han hecho y que no han cumplido. No somos nosotros los fuera de la ley, son ellos que no las cumplen. Primera idea, derechos humanos. La segunda, una pequeña reflexión. El otro día en televisión estuve viendo un programa. Me llamó la atención, porque ya están los norteamericanos, que en muchas cosas van por delante, pensando en cómo pueden hacer surgir la vida en el planeta Marte. Y dirías, ¿qué tontería? No. La humanidad tiene ya 7.000 millones de habitantes. La humanidad tiene problemas que van acelerándose continuamente. Y no es de descartar que en un día esta raza humana tenga que ir a otro sitio. Pues bien, ¿podemos evitar que eso ocurra o por lo menos podemos retrasarlo? Sí. ¿Y dónde está eso? Hay un documento que para mí es de obligada lectura, está en Internet, se llama La Carta de la Tierra. A ver quién está en contra de que cuidemos el planeta Tierra, de que hagamos otro desarrollo sostenible, que vivamos de otra manera, que consumamos de otra manera, que hagamos redes económicas alternativas, que volvamos nuevamente a las relaciones comerciales de una sociedad no enajenada por las grandes superficies. La Carta de la Tierra. Y después 4 principios clarísimos, que creo que nadie estará en contra de ellos. Democracia, pero cuidado, democracia no es a votar cada 4 años. Eso francamente es una visión muy reducida de lo que es democracia.
Eso es, permitidme esta explicación, la palabra que tanto utilizamos en Córdoba en la calle. Eso es un parche. Naturalmente que es mejor votar que no votar, pero si la democracia es eso, apaga y vámonos. Es más, es la participación ciudadana, es tomar las decisiones que compiten a la economía, es intervenir en cada momento, es la participación del ciudadano también junto a los partidos políticos. 1001 maneras que hay propuestas que hablan de ello. Y la justicia social, la segunda idea. Vamos a dejarnos de historias. Cuando se plantea, primero hay que crecer para después repartir, yo planteo, ¿por qué no empezamos repartiendo primero? Porque cuando en España se ha crecido, no se ha repartido. Eso es un cuento en el que nuestro pueblo cae, incautamente. No, niño, ahora hay que crecer, sacrifícate que después vamos a repartir. No van a repartir nunca, si no les cogemos el pulso y se lo doblamos. A ver si nos despertamos ya de esta especie de cuento, de estampita de primera comunión, de este mundo arcangélico lleno de nubes sonrosadas. La tercera idea es ética. España, todo el país y parte de su llamada clase política y la inmensa mayoría de los banqueros y una parte enorme de los grandes empresarios y de ciertas instituciones está necesitando un baño de ética. En España la corrupción llega a los 3 poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y salpica a las más altas magistraturas de ese Estado, o por lo menos a los allegados. Porque además las más altas magistraturas del Estado sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo con sus allegados. Es decir, la corrupción lo atraviesa todo. No tenemos nada más que verlo. Y los escándalos. Pero una observación. A mí cuando me dicen los políticos, yo lo soy. Y yo estoy tranquilo. Sobre todo, todos sabéis de qué vivo y cómo vivo. Pero me da coraje porque hay gente, compañeros, que son muy honestos. Y mirad, algo inquietante. Nosotros los políticos somos como el pueblo que nos votó. ¿Sabéis cuál es nuestro problema? Que cuando llegamos tenemos que hacer las cosas de otra manera. ¿O es que no habéis oído decir en la calle, hace bien en robar que yo haría lo mismo? ¿O es que en la calle no se dicen, bueno, es que para eso está, para llenarse, yo también lo haría? ¿Sabéis cuál es el problema? Este es un país taurino. Y naturalmente las plazas de toros se llenan con corridas de toros. Vamos a analizar el fenómeno. El toro debe ser bravo, es decir, el toro tonto. El toro bravo es el que embiste al capote y el torero se lo pasa por aquí, por allá, hasta que lo cansa, lo aburre y lo mata. Cuando nos plantean desde los poderes económicos, este es el culpable, nos están toreando. Manoletina, gaonera, chicuelina, naturales, derechazos, y entramos una y otra vez. Yo soy partidario de que al político que se encuentre o se demuestre que ha robado, se le meta en la cárcel con un agravante. Pero por favor, no volverlo a votar, chiquito. No volverlo a votar. No volverlo a votar. Pero yo quiero oír la misma denuncia sobre qué ha hecho Botín, qué ha hecho González, qué han hecho esos empresarios que se trincan el dinero, corre el dinero y corre. Coge el dinero y corre. Eso también quiero oír la crítica. Vayamos a ser que el pueblo español embista al capote una y otra vez. Si fuésemos el toro, si el toro fuese listo, embestiría al torero. ¿Y qué es el torero? El que maneja el capote. Y el que lanza las campañas de que estos son la clase política, yo no me siento aludido, porque en mi vida he vivido como vivo, naturalmente de lo mío, pero no quiero que a mi pueblo lo engañen y lo toreen. Son otros también los políticos que lo hagan y otros los responsables. Señalemos a todos. Cuando hay un político que sobornan, hay un empresario que le ha dado el sobre y a una autoridad que ha hecho la vista gorda.
o ha habido un juez que ha sobreseído el expediente. Vamos a por todos los toreros. No invitamos solamente a un capote. Pues bien, eso es la justicia social, entendida con que la gente viva del fruto de su trabajo. Y el último, la ética cívica, y en último lugar la cultura. Miren ustedes, mirad compañeras y compañeros, sin cultura no hay países. Sin la cultura, que no es solamente saber muchas cosas, sino es tener curiosidad, como ciudadano interesarse por lo que está pasando. Como yo estoy mucho en la calle, y además en la calle incluso a veces jugando al dominó, al cual tengo derecho, se me acerca la gente, y pasa algo que yo quiero que penséis en lo que está ocurriendo cuando esto acontece. ¿Qué pasa? Anguita, me dicen uno, otro, don Julio. Bien, ¿qué pasa? Lo que está pasando es culpa de ese tío, y a continuación lanza un insulto contra el presidente de gobierno. Ahora le toca a Rajoy, pero otras veces le tocó a Zapatero, otras veces a Aznar. Y cuando yo le digo, un momento, esto no es cuestión de que este señor sea un hijo de tal o de cual. Este señor hace una política equivocada, que consiste en, no, yo no quiero saber. Entonces mi respuesta es muy dura, fastídiate. Cuando un ciudadano no quiere saber dónde está el problema, cuando encuentra a alguien que se lo va a explicar, cuando quiere la comodidad de que yo diga, sí, este es un hijo de tal, ya se siente satisfecho en su ego, y yo digo, a mí no me da la gana. Tú no quieres saber lo que ocurre, tú no tienes curiosidad, conmigo no tienes nada que hacer. Hay que saber. Y tenemos que pensar como pueblo algo tremendo. Nos ponemos delante de un toro, pero nos plantean un libro delante y nos aflojan las piernas. Nos da miedo pensar. Hay que quitarnos el miedo a pensar. Naturalmente que el pensamiento produce intranquilidad, pero gracias a eso la humanidad ha ido progresando, gracias a los dolores de cabeza del pensar. Por tanto, la ética cívica y la cultura, sobre todo la cultura en este aspecto, es básico. La enseñanza es primordial, pero no solamente la cultura referida a algo académico, la cultura como valores ciudadanos, como actitudes de comportamiento solidario, como miembros de la soberanía nacional. Y bien, entrando en la última parte. Es curioso porque estamos en el proceso constituyente del Frente Cívico. No hay estructuras todavía nacionales. Yo particularmente estoy deseando que el Frente Cívico se constituya porque es un proyecto nacional, que no entiende de comunidades autónomas. Porque si encima conseguir de la mayoría ciudadana que lleguemos a ponernos de acuerdo en determinadas especificidades, estamos perdidos. Ya va a ser difícil ponernos de acuerdo en un programa de cambio. No le añadamos cosas extraordinarias. Si como consecuencia del debate en el Frente Cívico de los programas aparecen determinadas ideas que la gente acepta y asume, de acuerdo, pero que salgan desde abajo. No las queremos imponer, ni pretendemos, ni debemos, ni supongo nos tolerarían imponerlas desde arriba. En consecuencia estamos en ese momento. Yo no sé lo que vamos a tardar en que se constituya el Frente Cívico a nivel nacional. Entre otras razones tengo muchas ganas, porque también me gusta descansar. Pero cuando lo consigamos, es que hemos tenido claro dos cuestiones que por lo que yo oí aquí la otra noche estaban un poco verdes. Las ideas no viven solas, tienen que organizarse, hay que organizarse. Pero es muy curioso, me ha llamado la atención cómo se critica tanto a las fuerzas políticas y cuando decimos vamos a constituir algo, yo oí aquí la otra noche crear otro partido político. No, esto no es un partido político. Lo repito 70 veces. Esto no puede ser un partido político. Ya hay bastantes. Esto es otra cosa. Pues bien, antes de hablar de organizar esto, vamos a ver en qué consiste. ¿O es que es lo mismo organizar una peña, que una cofradía de pescadores, que una cofradía religiosa, que un club deportivo o un club de fútbol? Es lo mismo. Primero, antes de hablar de organizar, vamos a hablar de qué queremos organizar. Por tanto, hay que hablar del proyecto.
Y este proyecto es muy sencillo. Es poner a la gente de acuerdo en torno a un programa. Yo lancé 10 propuestas, pero no con intención de que el Frente Cívico las cogiera como bandera ya, sino para que empezase a discutir. Voy a explicar un poco esto. Lancé la primera propuesta, salario mínimo 1.000 euros. La segunda, pensión mínima 1.000 euros. ¿Por qué lo dije? Porque hoy necesitamos ganar la confianza de la gente. Que la gente vea que si estas ideas triunfan, por lo menos va a ganar 1.000 euros al mes. Y sus hijos van a tener algún día, que estoy diciendo 1.000 euros, vayamos a creer que estoy hablando de las cantidades que gana el Banco Santander. 1.000 euros, que es normal. La gente consumirá más, comprará más, la economía se podrá relanzar. 1.000 euros. Claro, esto la gente enseguida lo asume, pero a mí me gustaría que en Izquierda Unida, en cualquier agrupación del Frente Cívico, la gente discutiera, sí, pero los 1.000 euros, o por ejemplo, la renta básica, que es otra idea. ¿Ese dinero de dónde va a salir? Porque hay que preguntarlo. Ahí estoy yo esperando. A la hora de dónde va a salir, la gente tiene, por tanto, que saber de dónde puede salir. Y yo le planteo entonces la reforma fiscal. Pues va a salir de donde hay dinero. ¿Y dónde hay dinero? En España sobra dinero. Si supierais los datos de cajas del dinero que hay en este país, es tremendo. Pero no está al alcance, está secuestrado, está guardado, está evadido, está en paraísos fiscales, pero hay dinero, claro que hay dinero, de ahí tiene que salir, y esto se llama impuestos, impuestos directos, impuestos sobre la SICAP, paraísos fiscales, porque si tú quieres 1.000 euros como salario mínimo o pensión mínima, bueno, pero es que me lo den, tú no puedes decir que me lo den, tú tienes que saber de dónde va a salir. ¿Sabes por qué? Porque si mañana tenemos que lanzarnos a la calle para sacar esos 1.000 euros, tienes que decir consignas, porque las sabes, porque las has aprendido, de dónde se sale el dinero. Porque si no, mañana el presidente de gobierno de turno dice, ¿usted está loco? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Y hay que decirle al presidente de gobierno, se sale de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, sale el dinero. Hay que decirlo. Pero cuando sigamos hablando del programa y la gente discutiendo, y para eso yo recomiendo que las agrupaciones del Frente Cívico contacten con hombres y mujeres de la ciencia y de los saberes, con técnicos de Hacienda, con médicos, con profesores, con ingenieros, que les vayan dando las nociones fundamentales, tener el conocimiento para pelear. El conocimiento es un arma. Cuando a veces me dicen que los trabajadores no tienen que tener conocimiento, yo me indigno. No han calculado que el conocimiento es un arma para pelear. Sin conocimiento estamos derrotados. Hay que tener conocimiento. Pero cuando los pequeños empresarios, que ya estáis proletarizados, no me llegan los créditos, ¿y crees que te van a llegar? No te van a llegar nunca. Porque lo que interesa aquí, pequeños comerciantes de Córdoba, a ver si ya nos vamos enterando, son las grandes superficies. Es decir, que tú estás acabando, las tiendas se cierran, le echas la culpa a los huelguistas, le echas la culpa a cualquiera, porque te da miedo señalar dónde está la responsabilidad. Así que, pequeño empresario, tú no vas a tener ni un euro. ¿Por qué? Porque la banca es privada. Porque la banca le dan dinero en Europa y en vez de prestarla, ella compra deuda del Estado. Por tanto, la siguiente medida es que hay que nacionalizarla. Si la están nacionalizando, Bankia la ha comprado el Estado, pero ¿cuál es la diferencia? Que el Estado la compra, pone dinero público para sanearla y después se la da otra vez al señorito. Y por tanto aquí, si hacemos una banca pública, es una banca pública. Y veis cómo a través del programa la gente va entrando a pensar y en otras medidas. Por ejemplo, hay que hablar de nacionalizar los sectores energéticos. ¿Qué pasa con la electricidad? ¿Qué pasa con el gas, sea butano o gas natural? ¿Qué pasa con los ferrocarriles? ¿Qué pasa con las presas hidráulicas? Hay que ver los canales de comercialización. ¿Cómo un tomate vale, yo qué sé, 1 céntimo de euro en Almería o en cualquier huerta de Córdoba y cuando se vende en Madrid vale 2 euros o 3 euros el kilo? ¿Qué ha pasado aquí? Ahí hay que entrar. Ahí tienen que entrar los poderes públicos. Pero los poderes públicos no van a entrar mientras no tengan a una mayoría que está en la calle
insistiendo en que esto tiene que ser así. Por tanto, el programa en el Frente Cívico es su meollo, es su alma. Sin programa el Frente Cívico sería una organización como otra cualquiera. El programa es básico, porque el programa es el debate, el aprendizaje, la fuerza que adquirimos, las alianzas, la capacidad de dirigirse a los demás, la sensación de ser rebeldes con causa. Yo no aguanto a los rebeldes, protesto porque sí, no, yo protesto por esto y por esto, y además ofrezco estas alternativas. El Frente Cívico es rebelde con causa, con una causa hecha por nosotros mismos. Eso es lo que pretendemos. Y ahora que hemos hablado de eso, hay que hablar de la organización. ¿Cómo organizamos esto? Por favor, no empecemos, que el otro día lo oí, a empezar a hablar de una organización con estatutos, con medidas disciplinarias. No, hombre, no, apuntaros, porque hay que saber quiénes somos a la hora de votar, y sobre todo la mejor disciplina es que la gente vaya con buen talante, con buen rollito, que la gente vaya a escuchar, sobre todo cuando esto no aspira a ser concejales ni diputados, que está en el origen de muchos enfrentamientos. No el que quiera ser y vaya en una lista de un partido político, por supuesto, bienvenido está. Pero esto no se va a presentar a listas electorales. De modo que esa tentación de enfrentar a unos con otros por conseguir el escaño aquí no existe. Aquí existe otra dimensión, otra visión. Por tanto, tiene que ser una organización flexible, una organización que esté al servicio del programa, de la participación, que sepamos quiénes somos. No puede ser una organización, como ha dicho mi compañera Pepa, que todavía pues, hay sitios que no sabemos los que estamos. Calculamos, según hemos visto el otro día, que pueden ser en torno a 20.000, aunque tenemos 6.500 fichas. Pero es que uno dice, no, tú te apuntas. No, da un paso. Compañeras y compañeros, esto de apuntarse por delegación, esto aquí no vale. Porque aquí somos ciudadanos y damos la cara. Yo me apunto o no me apunto. Pero ¿se va a apuntar mi primo hermano que me va a representar? No. El primer elemento de un frente cívico es la conciencia ciudadana y un mínimo de valor ciudadano. Apunto y doy mi nombre, y aquí estoy. Porque si empezamos con ocultarnos, en disfrazarnos o ponernos el antifaz o el embozo de la capa, es que francamente tenemos más miedo que 7 viejas. Pues vamos a dejarlo. Y teniendo en cuenta además que aquí no nos jugamos nada, no hay riesgo de nada, simplemente perder un poquito de esa dulzona, de esa embriagante y narcotizante tranquilidad de la mesa camilla con la flor de estufa y el televisor encendido. Pues bien, tanto, desde esa pobreza de medios y de esta riqueza de voluntad que desafía la realidad, vamos a hacer que personas que tienen, por estar jubilados, porque tienen algunos medios económicos, porque tienen algunas infraestructuras, junto al Grupo Prometeo, sea esta comisión de organización que pueda permitir que de aquí a unos meses se celebre el primer Congreso Nacional del Frente Cívico y entonces el Grupo Prometeo le entrega las llaves simbólicas de lo que es y dice empezar a trabajar. Y yo me habré ganado un buen descanso, que también tengo derecho al mismo. Hasta entonces tenemos que estar trabajando. La siguiente idea, paciencia. Esto no es hacer un churro. Paciencia. Fijaros lo que supone que esta mayoría
que está enfrentada, dividida, parcializada, ponerla de acuerdo en algo. La de paciencia que hay que echar. Pero además es que no hay otra salida. Paciencia. Esto no se puede en quemar etapas. Nosotros iremos a las movilizaciones que haya que ir, a los encierros que haya que ir, pero sabiendo que tenemos que construir la fuerza del boxeador, músculos, ejercicios, organización para preparar un contrapoder, frente al poder un contrapoder, y eso exige de una cierta disciplina y exige de un cierto tiempo. Esto no es aquí te pillo, aquí te mato, paciencia. En otro caso, si estuviese en otra sede, diría paciencia revolucionaria. El 15M dijo los de abajo contra los de arriba. Yo me voy a permitir corregir un poco. Los de abajo frente o contra lo de arriba. ¿Por qué le he quitado la S? Porque los son personas, lo son más cosas. Lo son las personas de arriba, pero también son las ideas de las personas de arriba que han llegado a calar abajo. Cuando yo me encuentro en mis conferencias me dicen, señor Anguita, es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Digo, ¿tú? ¿Yo? Es decir, las ideas de ellos han calado en los dominados. Es cuando el esclavo bendice al amo. Gracias por pisarme, mi amo. Qué bien estoy que usted me pise. Por tanto, luchar contra lo de arriba es luchar contra los que dominan y también contra las ideas que le permiten dominar. Hoy no existe la esclavitud, pero existe una esclavitud mucho más inteligente. No te secuestran el cuerpo, te secuestran el pensamiento. Lo que usted diga, ¿qué razón lleva? No, si es que estamos todos muy mal, la culpa la tiene separado sin vergüenza. Esas son las ideas de arriba. Tenemos que librarnos de ellas. Por eso digo, los de abajo contra los de arriba. Aquí no hay prebendas, aquí hay trabajo. Aquí no le regalamos un cargo a nadie, porque entre otras cosas no los tenemos. Y qué bien que no los tengamos. Aquí lo que hay es llamar a la gente para intentar crear la fuerza de la mayoría. Y cuando se tenga la fuerza de la mayoría o en el proceso de construcción, echarla en el poder. Quiero ser claro, lo dije el otro día, hasta lo que se llama la rebelión ciudadana, hasta lo que se llama bordear la legalidad, porque cuando esto se hace desde la mayoría ya es legal. Cuando la mayoría es la que hace algo que en otro momento era ilegal, ella lo hace legal. Por tanto, cuando hay datos de cierta insumisión, de cierta objeción, yo creo que llegará un momento que si esto triunfa o avanza, tendremos que utilizar muchas medidas. Tendremos que decirle a un gobierno, gobierno, queremos estas medidas, estamos avalados por la mayoría, esto o vamos a tener problemas. Y lo decimos sin gritar, sin insultar al presidente de gobierno, con la tranquilidad. Voy a contar una anécdota, yo no estoy de acuerdo con su espíritu, pero la voy a contar porque resume en cierta medida lo que quiero decir. El cardenal Cisneros fue regente del Reino de Castilla. Los nobles le preguntaron al cardenal Cisneros, ¿y usted con qué derecho es regente? ¿Con qué poderes es regente? Los llamó, fue a un patio de armas, había unos cañones puestos y dice, estos son mis poderes. El poder del frente cívico es el poder de su fuerza, de su convencimiento, de la plenitud del ejercicio de la soberanía nacional. Hasta llegar ahí, fijaros la cantidad de trabajo que tenemos por delante. Y claro, esto significa una regeneración. Por eso hablé antes del 98. Necesitamos regenerarnos, recobrar la ilusión, no el ilusionismo, de que podemos hacerlo, cayéndonos, levantándonos, días de dolor de cabeza tremendo,
porque en las reuniones tenemos que acostumbrarnos a que las reuniones sean breves, que la gente hable lo que tiene que hablar, que no se cuente su vida, si en su casa no le permiten hablar, pues que salga a la calle de 4 voces, pero no vaya a las reuniones a soltar y a contarle historias a los demás, porque aburren a las ovejas y aburre al Frente Cívico. Una manera de acabar con el Frente Cívico y con los partidos políticos es el sabotaje de las reuniones interminables, porque da ganas de acabar con todas las organizaciones habidas. En fin, es lo que tenía que decir. Yo no podré, nada más que escribiré a través de la página cuando los compañeros lo estimen pertinente. Creo que la idea ha quedado clara, la he explicado lo mejor que sé y también con toda sinceridad. Partimos sin infraestructuras, partimos sin nada, pero hay una cosa, esa voluntad indómita de no doblar la rodilla. Eso es un gran valor. El nosotros, constituidos en nosotros, el yo más yo más yo, desaparece muchos yoes y nos transformamos en el nosotros. Ese nosotros es la fuerza. Tendremos locales y tendremos, pero primeramente tengámonos a nosotros mismos, porque puede que tengamos locales y no estamos nosotros, cada reunión será un enfrentamiento de unos con otros por una cuestión baladí. Pues nada más y muchas gracias por haberme soportado.